Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler no solo pretende conquistar Europa, sino someterla imponiendo su ideología totalitaria y racista, con el fin de garantizar el triunfo final de los arios. Sin embargo, esta hegemonía encuentra oposición desde el principio. En los países ocupados, hombres y mujeres que se niegan a aceptar la fuerza bruta se levantan y resisten. No son más que una minoría que a menudo con medios irrisorios ponen en peligro sus vidas diciendo no al nazismo y haciendo todo lo que pueden por combatirlo. Estos combatientes en la sombra desde las 4 esquinas de Europa nos desvelan la historia excepcional de su compromiso. La resistencia, la organización. Decíamos, debemos intentar hacer algo. Nos sentíamos minúsculos en una Francia que se desmoronaba, que ya no existía. Para los intelectuales, la respuesta era, vamos a escribir. Enseguida comprendimos que lo que había que tratar de salvaguardar, o en todo caso de movilizar un poco, era la moral de la población. 1941. Europa occidental parece que será alemana durante mucho tiempo. El porvenir parece nazi. Y la doctrina nacionalsocialista, como si fuese un virus, trata de extenderse por las diferentes capas de la sociedad. La resistencia en este país comienza por el rechazo. Resistir es ante todo no resignarse. Nos dirigíamos a la opinión francesa para levantarla, para que fabricase resistentes, para denunciar las mentiras de Vichy o directamente de los alemanes y para dar informaciones importantes. Recorrimos todas las imprentas que conocíamos para pedirles que imprimiesen nuestro periódico. Utilizábamos matrices de cartón. Había correos que atravesaban el país. Eran, en general, estudiantes que pasaban más inadvertidos y que llevaban todo aquello a las imprentas. Los alemanes saquearon literalmente Francia. La vaciaron de contenido. Francia tenía una riqueza increíble en todos los aspectos. Agrícola, industrial, etc. Y contábamos lo que pasaba, lo que sabíamos por los amigos que teníamos en Vichy. El día de la redada del velódromo de invierno, evidentemente yo lo dije. Pero el ciudadano medio de París no sabía lo que estaba pasando. Veía un oficial alemán o un soldado alemán en la calle y ¡bah! Esta prensa clandestina que aparece en toda la Europa ocupada es una de las primeras manifestaciones del espíritu de resistencia. Difunde las noticias de Londres, denuncia lo nocivo de la ocupación y anima, en fin, al compromiso. Y por el hecho de existir, empieza a coordinar a los resistentes. Mi madre encontró a alguien que tenía ejemplares clandestinos de Bélgica Libre y yo iba a dejarlos en los buzones de las direcciones que me decían. Todas las direcciones me las aprendía de memoria, no tenía nada escrito. Un día estaba en la Avenida de las Naciones con los ejemplares en una maleta, cuando oigo de repente un coche que viene a toda velocidad. Y me caí, así. La rueda trasera de la bicicleta quedó doblada por la mitad. He de decir que por un instante yo también estuve doblada en dos. Entonces me dijeron, vamos a llevarla a casa y le repararemos la bicicleta por cuenta nuestra. Yo les dije, no, son ustedes muy amables, vivo aquí cerca. Cosa que no era verdad. Puedo volver sola.
Pero no quisieron escucharme. Cargaron la bicicleta con la maleta en el coche y yo me dije, ¿qué voy a hacer? Y traté de hacer ver que la maleta me importaba muy poco. Al dueño del taller le dijeron, vendremos a pagarle mañana a mediodía. Y entonces uno de ellos me dijo, ahora vamos a llevarla con su mamá. Ya les he dicho que yo entonces parecía muy joven. Tenía 17 años, pero no representaba más de 15. Entonces le dije, no, de verdad, estoy muy cerca de casa. Pero no me hicieron caso. Decían que querían dejarme en manos de mi mamá. Así que mi madre me vio llegar con un alemán a cada lado. Yo la vi a través de la ventana y le sonreí abiertamente para intentar explicarle que todo iba bien. Pero debió llevarse un buen susto. Después se abrió la puerta y yo dije, bueno, mamá, he tenido un pequeño accidente y estos señores me han traído a casa. Le dieron un pan a mi madre y, cuando se fueron, pude relajarme un poco. No obstante, yo me preguntaba, ¿qué hago? La maleta se ha quedado en el taller. E imagínese que hace solo unos meses me enteré de que aquel hombre pertenecía a la Resistencia. Así, completamente por casualidad. La resistencia civil va a dar un giro particular en Noruega, donde Vidkun Quisling, el ministro presidente impuesto por los alemanes, implanta un programa de nazificación de su país. La educación es uno de sus objetivos principales. Para ello, después de crear una organización de la juventud, a principios de 1942 completa su dispositivo con la implantación de un nuevo sindicato de profesores noruegos, al que debían afiliarse todos los que impartían clases. Este sindicato debía convertirse en una organización piloto que prepararía la construcción de un Estado corporativo de tipo fascista, base de la nueva Noruega. La gran mayoría de profesores respondió con una carta en la que cada uno declaraba rechazar por razones de conciencia su adhesión al nuevo organismo. 2 o 3 semanas después, yo tenía que ir al trabajo, a la escuela. Eran las 8:30 y delante de la puerta había un noruego. Era un nazi. Me miró. ¿Estás detenido? Y yo le dije, ¿por qué? No me respondió. Me dijo, tienes 5 minutos para prepararte. Y yo le respondí, ¿para ir a dónde? No me contestó, solo tienes 5 minutos, ni uno más. En marzo de 1942, 600 profesores de la Carta de Rechazo son deportados a Kirkenes, al norte de Noruega, muy por encima del Círculo Polar Ártico. En total, 1.100 profesores noruegos son internados en campos de trabajo. Hay que recordar 2 cosas, nos dijo. La primera, cuando te encuentres con un guardia alemán, ya sea un soldado de segunda clase o un oficial, tienes que quitarte la gorra. Nos habían dado gorras y trajes de presos. Hay que quitarse la gorra a 3 pasos de él y ponérsela 5 pasos después, no más lejos. Eso hay que hacerlo. Si no lo haces, te golpearán. Otra cosa, cuando vayas al trabajo, siempre hay que estar encorvado. Si mantienes la espalda recta, te golpearán. Diez días más tarde nos volvieron a interrogar. ¿Mantienes tus declaraciones? La mayoría dijo que sí. Creo que había unos 12 de más edad. Fue muy duro para ellos y comprendo muy bien que, estando rotos física y psíquicamente, bajaran los brazos. Pero de todos los demás, y éramos unos 600, ninguno se doblegó. En Polonia, los planes de Hitler son diferentes a los del resto de Europa occidental. No trata de nazificar el país, solo trata de someterlo.
Tras eliminar a los intelectuales en los primeros meses de la ocupación, llega el turno de cerrar liceos y universidades. Para los polacos, resistir es ante todo preservar su identidad. No nos enseñaban ni historia ni literatura polaca. La enseñanza se limitaba a unos conocimientos básicos, simplemente para que pudiéramos trabajar más tarde para los alemanes. Como aprender a contar hasta 100, por ejemplo. Ahí nos quedábamos. Era un programa escolar totalmente limitado. Ante ese proyecto de destrucción de su cultura, la resistencia polaca crea una red clandestina de enseñanza, las Komplety. Durante la guerra, un total de más de 100.000 alumnos van a seguir estos cursos. El éxito de las Komplety revela el compromiso de toda una nación con la resistencia civil frente a su anunciada desaparición. Nos reuníamos en casas particulares, en grupos de 6 o 7 personas. Por supuesto, teníamos cuidado de no entrar todos a la vez, para no llamar la atención, sobre todo del portero, porque a menudo los porteros recibían la visita de los alemanes, que les interrogaban. Primero llegaban las chicas y los últimos los profesores. Estaba terminantemente prohibido llevar libros. A fin de año, el profesor nos hacía un examen para asegurarse de que teníamos nivel para pasar al curso superior. Hay que tener en cuenta que gracias a estos cursos clandestinos pudimos terminar el bachillerato. El 22 de junio de 1941, Hitler lanza la Operación Barbarroja. Se precipita sobre la Unión Soviética, rompiendo el pacto que le unía a Stalin desde 1939. La directiva Barbarroja ordena a las tropas alemanas una total carencia de piedad. Los alemanes empezaron a disparar contra toda la columna y en cuestión de 15 o 20 minutos había quedado exterminada. A la primera ráfaga yo conseguí salir del vehículo y saltar al terraplén. Me incorporé miré el sol brillaba y me encontré solo en el mundo. No había nadie a mi alrededor. Todo estaba en llamas. En aquella columna había cerca de 2000 hombres. 2 batallones. Me refugié en un bosque y allí encontré a 11 personas. 11 jóvenes que, como yo, habían conseguido escapar de los vehículos y salvarse. Los jóvenes se dirigieron a mí y me dijeron: camarada, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije: solo podemos hacer una cosa, volver a incorporarnos a nuestro ejército. Pero nada más acabar de decir eso, empezaron a disparar sobre nosotros armas automáticas, primero a mi derecha, después a mi izquierda. Entonces comprendí que los alemanes habían decidido limpiar el bosque para que nadie pudiera salir vivo de allí. Entonces vi que por allí había juncales y que tal vez pudiéramos escondernos entre ellos. Y que los perros llegarían hasta el agua, pero que no podrían pasar de allí. Desgraciadamente, era un cálculo muy infantil.
Estuvieron disparando mucho tiempo y nosotros estuvimos más de 2 horas bajo los juncos. Después llegó la noche. Los alemanes ya no disparaban. Se fueron, abandonaron aquel lugar. Salimos de aquel terreno pantanoso, pero ya solo quedábamos 4. Todos los demás habían muerto. Y nosotros, los heridos, fuimos al bosque. Allí nos construimos una especie de abrigo bajo tierra de 3 o 4 metros cuadrados. Utilizamos maderas para consolidarlo. Lo camuflamos por encima con tierra y ramas. Habíamos instalado una trampilla, como para una bodega subterránea. Y recuerdo que había 3 escalones. Cuando llegó el invierno, aún estábamos ocultos en aquel refugio. Pero durante el día no podíamos hacer fuego para calentarnos, porque el humo habría sido demasiado visible cuando helaba, y los alemanes nos habrían localizado. Estos escapados, estos restos del destrozado ejército rojo, perdidos en medio de las líneas enemigas, se esconden en los bosques y sobreviven como pueden. Son estos elementos dispersos los que van a constituir poco a poco el núcleo de los futuros partisanos. Pero por ahora, en este mes de junio de 1941, el rodillo alemán sigue su avance. En 18 días da un salto de 450 kilómetros al interior del país. Hace 300.000 prisioneros. Conquista Letonia, Lituania, Bielorrusia y una parte de Ucrania. Los alemanes entraron en la ciudad y nosotros nos alegramos. Se iban a acabar los saqueos, porque hasta entonces los polacos y los bielorrusos robaban a los judíos y nadie nos ayudaba porque no había policía. Nos acordamos de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Conquistaron Vilna. Se quedaron allí 3 años y a los judíos no les fue demasiado mal. Era posible que no tuviéramos que huir. Hitler, Schmickler, vamos a esperar un poco. Yo, por ejemplo, tenía la idea de irme en bicicleta con unos amigos, pero nuestros padres no quisieron. Yo no tenía más que 17 años, no sabíamos qué hacer. Pero aquello no duró más de 2 días. 2 días después, los alemanes entraron en Vilna y todos los sueños, todos los proyectos se evaporaron. Llegaron a casa 2 oficiales, delante de nuestra casa. Eran de las SS. Lo revolvieron todo. Buscaron por todas partes y encontraron 10.000 zlotys en monedas de plata. Se llevaron los zlotys de plata, algunos relojes y otros objetos. Aquel fue nuestro primer encuentro con las SS. Y al cabo de 2 meses nos anunciaron que 1 o 2 días después nos llevarían al gueto. He de decir que en mi interior sentí un cierto alivio. Al menos se acabaría aquel horrible período en el que se detenía al azar a las personas en la calle, se las despojaba de todo y se las asesinaba. Ahora al menos estaríamos en un gueto, todos juntos. Sería duro, pero al parecer los alemanes habían decidido conservarnos con vida. De lo contrario, no habrían necesitado hacer un gueto.
A ambos lados de la calle, en las aceras, los polacos y los lituanos contemplaban el espectáculo de los judíos caminando por el centro de la calle con sus paquetes. La gente no tenía fuerza y dejaba caer sus pertenencias. Entonces, los gois, los no judíos, los polacos, los lituanos, se peleaban por recoger los paquetes o las maletas que caían. Era horrible, monstruoso. La guerra contra la URSS es pues una guerra racista, una guerra colonial y también una guerra ideológica. Los nazis quieren extirpar hasta la raíz el régimen bolchevique y exterminar a los responsables comunistas. En el otoño de 1941, Hitler impone a sus estados satélites, entre ellos Hungría, Rumanía y Croacia, el pacto anti-Comintern. Un país como Dinamarca, que creía poder conservar un cierto grado de autonomía, se obliga con esta firma a poner a sus comunistas fuera de la ley. Los comunistas, que antes eran muy poco populares a causa del ataque de los rusos contra Finlandia, se convirtieron de repente en mártires. Y en 6 meses todas las reticencias que teníamos con respecto a ellos se transformaron en compasión. Y más adelante, este fenómeno desempeñó un papel importante para la resistencia, porque comprendimos que a pesar de las grandes diferencias políticas, había que unirse en la lucha contra el enemigo común, que era el nazismo. En un primer momento, los jóvenes daneses, los estudiantes, salieron a la calle. Hicieron importantes manifestaciones. Después, otros jóvenes se unieron a ellos. En otoño de 1941, la ciudad de Copenhague era un hervidero. Había realmente problemas muy serios en la ciudad. Los comunistas eran muy rápidos a la hora de entrar en acción. Hay que decir que estaban acostumbrados a vivir en la clandestinidad, ya desde antes de empezar la guerra. Entonces, era para derribar nuestra democracia, pero por ello ya disponían del aparato necesario para constituir grupos de resistencia contra los alemanes, y lo hacían muy bien. Y a partir de junio de 1941, todos los partidos comunistas de Europa se activan desde el momento en que Stalin les hace un llamamiento de ayuda para que se comprometan sin tardanza en la lucha armada contra los nazis. A partir de ahora, los comunistas tienen la misión de golpear al ocupante por cualquier medio. Mi madre era comunista y se puso inmediatamente a distribuir octavillas para la resistencia, conmigo, con mi hermana Freddy y con mi hermano pequeño, que no tenía más que 6 años. Y recuerdo muy bien que en una ocasión abrió la puerta y recibió a un señor con sombrero. Nos pidió que entrásemos en la resistencia, lo que se llamaba la Gran Resistencia, con una organización militar, un comandante, subcomandantes, etc. Nos dijo, habrá que hacer sabotajes y después matar nazis. Entonces mi hermana, que tenía 15 años, dijo... Yo dije, Dios mío, yo nunca he hecho eso. Por supuesto que nunca lo había hecho, pero no era ninguna broma. Sin embargo, era algo inimaginable. Pero al mismo tiempo yo estaba de acuerdo en participar. Y la verdad es que ejercía influencia sobre nosotros. Era un tipo guapo, elegante, un caballero. Había un bosque cerca de la casa donde nos entrenábamos. Y un día vino Franz. Y nos dijo, dadme la dirección de Karel Moll. Era un judío que no nos parecía buena persona.
Pero traicionar, eso no se hacía. Lo habíamos aprendido de nuestra madre. Por otra parte, era la primera vez que veíamos una pistola. Pero como mamá nos había dicho que no había que dejarse intimidar por un nazi, nos defendimos. Se iba a enterar. No se lo podía creer. Gritaba: «Es una prueba, es una prueba». ¿Cómo que una prueba? Eso nos puso aún más furiosas y le dimos unas cuantas patadas más. Tuvo que pedir disculpas más tarde. Aquello no estuvo bien. No se podía esperar eso de un hombre de la Resistencia. Quizás había leído demasiados libros. Llegué a París a finales de junio, cuando terminé mi formación. Evidentemente era una experiencia grandiosa. Nada más hermoso que estar destacado aquí durante la guerra, en esta ciudad maravillosa. Yo simpatizaba con la guerra y con Hitler, porque siendo hijo de obreros, me daba la oportunidad de venir por primera vez a una ciudad tan bella y de representar a Alemania. En los 15 primeros días fui al peluquero. Era un tipo muy simpático. Hablaba alemán, ya que por pura casualidad era alsaciano. Era la primera vez que alguien me hacía preguntas a las que yo no sabía responder. Por ejemplo, en el fondo, ¿qué quieren ustedes aquí en París? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué podía yo responder a eso? No tenía ni idea de nuestros proyectos. Yo era un simple soldado, ni siquiera lo había pensado. Después tuve un encuentro con otra persona. Como yo era un poco presumido, quería hacerme un traje en un sastre. De manera sutil y muy hábil, me incitó a reflexionar. Entonces, yo no era consciente de nada. Mucho más tarde supe que tanto el peluquero como el sastre eran miembros del Partido Comunista y, naturalmente, estaban en contacto con la Resistencia. Ellos me abrieron los ojos y tomé conciencia. Después de haber escuchado, visto y debatido un montón de cosas, me dije: finalmente, puesto que soy un soldado de la Wehrmacht, soy cómplice de una banda de criminales organizada a nivel de Estado. Después de aquella toma de conciencia política me pregunté: ¿qué hacer? No es posible. Y me dije: si tengo que morir en esta guerra, cosa que no está excluida y que puede suceder, en ese caso quiero saber por qué. Y decidí combatir a Hitler. Desde que me hice miembro del Partido Comunista, llevé dos vidas y tenía mi enlace con la Resistencia. Además, teníamos tareas que cumplir. Hacer propaganda contra Hitler entre sus soldados. Eso era lo más duro, porque eran terriblemente fanáticos. Era difícil distribuir octavillas y encontrar armas. ¿Y dónde distribuir las octavillas? En cualquier sitio donde hubiese soldados alemanes, principalmente en los restaurantes donde los soldados alemanes pasaban la mayor parte de su tiempo. Una de mis especialidades era un restaurante de la Luftwaffe. Ya había puesto octavillas varias veces en los lavabos, entre los rollos de papel higiénico. Pensé que a los soldados, cuando están en el lavabo, al tirar del papel les podía salir una octavilla, y así tenían tiempo de leerla. A la tercera o cuarta vez voy, lleno el rollo de octavillas. Salgo y me encuentro con varios soldados. Y de repente uno de ellos
Se precipita al cuarto de baño, arranca el rollo de papel higiénico, se me acerca, me coge por el cuello y me dice: «Estás detenido». Yo desenfundo la pistola y, dando un paso atrás, les mantengo a distancia. Salgo y corro por la calle. Era una calle paralela al Eliseo. Doblo una esquina, me vuelvo, no hay nadie detrás de mí. Una vez más he tenido suerte. Por supuesto, nunca volví a poner los pies en aquel restaurante. En Yugoslavia, respondiendo de inmediato a la llamada de Stalin, un croata llamado Josip Broz, conocido por Tito, ha formado un comité militar y ha instigado desde el 4 de julio de 1941 la insurrección nacional. Formado en la Guerra de España y en las brigadas internacionales, Tito se va a revelar como un líder fuera de serie y emprende la lucha armada sin ninguna ayuda exterior. La única posibilidad de conseguir armas era hacer emboscadas o atacar pequeñas guarniciones. Había muertos, por supuesto. Se puede decir que para nosotros el enemigo era nuestro proveedor de armas, pero también de calzado, uniformes, etc. No había otra fuente de aprovisionamiento posible. Tito, como líder carismático, consigue reunir las diversas nacionalidades yugoslavas bajo el estandarte comunista. Y aunque la guerra de sus partisanos es una guerra de liberación, también es al mismo tiempo una guerra ideológica. En todas partes donde instala sus tropas, pone las bases de una nueva sociedad. El comité decía, por ejemplo, este campesino tiene 2 vacas, hay que dar una de ellas a los partisanos. Otro tenía 3 y tenía que dar 2. Pero el pueblo no protestaba. Al contrario, nos ayudó con muchísimo entusiasmo en el 80% de los casos. Pero, ¿por qué estaban con nosotros? Porque sus hijos eran partisanos. Después de prestar juramento me convertí en partisano y tuve la oportunidad de pronunciar el primer discurso de mi vida. Ya no recuerdo los detalles del discurso, pero sé que repetía con frecuencia: el fascismo negro ha tomado a nuestro país como rehén y tenemos que combatir contra él. En realidad yo repetía cosas que había oído a nuestros profesores durante la preparación político-militar. Estábamos muy orgullosos. Éramos jóvenes convertidos en partisanos. Habíamos recibido la boina con la estrella roja. Desde el comienzo, enseñamos a leer y escribir a un buen número de nuestros combatientes que eran analfabetos. Algunos de ellos no habían ido ni a la escuela primaria. En la época del Reino de Yugoslavia había entre un 70 y un 90% de iletrados. Teníamos que explicarles bien claro que si ocupábamos un pueblo, no había que robar nada a sus habitantes. Entonces éramos jóvenes y ese juramento tuvo un gran impacto sobre nosotros, quizá más sobre nosotros que sobre los viejos. Nos decíamos que el juramento era algo muy importante y muy serio, que después de haber prestado juramento uno ya era soldado y no se podía volver atrás. Fue realmente un tiempo muy hermoso. Esta organización era ejemplar. De no ser así, verdaderamente habría sido imposible conseguir nada. Como luchar con las manos desnudas contra los carros, contra la artillería pesada. Era nuestro verdadero secreto para luchar contra los criminales que mataban con la sonrisa en los labios. Esa fue la razón de nuestro éxito.
crear aquella solidaridad entre nosotros. Al oeste y a partir de ahora aliado de la URSS, el Reino Unido es el único estado que ha conseguido resistir a la invasión alemana. Como es natural, se ha convertido en el refugio de los gobiernos legítimos de las naciones vencidas. El rey Haakon de Noruega, la reina Guillermina de Holanda, el gobierno belga, el rey de Yugoslavia, el de Grecia, el gobierno polaco y un general francés llamado de Gaulle, que con el apoyo de Churchill ha fundado Francia Libre para mantener a Francia en estado de guerra. Los franceses que rechacen el armisticio y el gobierno de Vichy pueden enrolarse aquí para continuar el combate. Conocíamos la existencia de Francia Libre, pero sabíamos muy poco de quiénes o cuántos eran. Eso no lo sabíamos. Pero en cualquier caso, sabíamos que allí los franceses seguían luchando y con total espontaneidad pensábamos, si existe un medio, hay que recurrir a él. Cuando llegamos a Lisboa nos encontramos con el representante del general de Gaulle en Portugal. Ya no recuerdo su nombre, pero allí estaba él. Y cuando veía llegar franceses, él los recibía. Y cuando estos franceses le decían, queremos unirnos al general de Gaulle, él decía, despacio, no habléis mucho, pero en cuanto haya un avión, os embarco. Para los jóvenes europeos que quieren resistir se impone una elección: permanecer en el sitio y luchar contra el ocupante con medios limitados, o bien elegir el exilio y unirse a Londres y a la lucha armada. Cuando el barco zarpó del puerto, miré a nuestro pueblo que se alejaba. Y tengo que admitir que en aquel momento pensé que quizá fuese la última vez que lo veía. Sabía que iba a la guerra, y de la guerra nunca se sabe si se va a volver. Lo que sentí en aquel momento fue una sensación sombría, mezclada con el hecho de que era un momento extraordinario de mi vida. Una sensación que se grabó en mí para siempre. Suponíamos que nos iban a recibir con los brazos abiertos, pero primero sufrimos interrogatorios. Nos impresionó la seguridad británica. Controlaron hasta las cajas de cerillas, trocearon nuestras pastillas de jabón para ver si no había nada oculto en su interior. Nos trataron como espías en potencia, pero nosotros lo apreciamos. Era exactamente lo que esperábamos, encontrar gente despierta en este mundo, capaz de entender las amenazas, porque nosotros teníamos un gobierno que no había visto venir nada. Después nos preguntaron qué queríamos hacer. Unos escogieron la aviación, otros la marina y otros la infantería. A los ingleses les habría gustado que algunos de nosotros se quedasen directamente con ellos. Pero cuando les decíamos, como en mi caso, no, lo que yo quiero son las fuerzas francesas libres, nos decían, bueno, vamos a ver, empezaremos por examinar su situación. A mí me enviaron a Londres, a Court Gardens, donde estaba el servicio que reclutaba a los franceses que querían alistarse. Pero el SOE, es decir, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el servicio secreto de Churchill, necesitaba individuos francófonos. Porque estaba bien tener ingleses, pero para formar agentes secretos era necesario hablar una de las lenguas de Europa. No echaban mano de todos los franceses. Te daban discretamente una comisión de oficial británico y ya estabas, con uniforme británico. En julio de 1940, Winston Churchill había tenido la idea de crear un nuevo servicio secreto, el Ejecutivo de Operaciones Especiales, SOE, cuya misión principal era orientar la actividad de los resistentes en toda Europa para contribuir a la realización de planes de guerra. Una ayuda material, pero también humana, para hacer lo más eficaces posible a aquellas guerrillas que, según Churchill, no dejarían de desarrollarse en los países ocupados. Dijo textualmente, prender fuego a Europa. ¿Se imaginan esto en 1940? Bueno, hubo gente que le creyó.
Martin Ling había sido seleccionado para buscar personas susceptibles de integrar esta sección especial. Yo había dicho que quería enrolarme en la Marina, pero 15 minutos después ya había olvidado la Marina y les dije: quiero formar parte de vuestra sección absolutamente. Vino hacia mí, me tendió la mano y me dijo: Martin Ling, aquel apretón de manos fue suficiente. Después se volvió y me dijo: ¿estás casado? No, respondí. Aquello me extrañó. Mejor, así no habrá que pagar una pensión a la viuda. Allí no éramos más que la French Section. La sección francesa era la sección más importante del SOE, pero también estaba la yugoslava, la belga, la noruega. A principios de abril empezamos nuestra formación inicial. Esta primera formación era para asustarnos. Lo que aprendíamos era bastante brutal, bastante duro. Y a cada momento nos preguntaban si queríamos seguir. Estaba claro que se trataba de evaluarnos y por nuestra parte debíamos ver si éramos capaces de hacerlo. Allí había unos que se quedaban, que desaparecían, y otros que pasaban a la siguiente escuela, que era una escuela de mando en Escocia, la escuela de salto de Ringway en Manchester. Y finalmente estaba la escuela de seguridad para aprender todo el orden de batalla alemán, los uniformes, los servicios secretos, la implantación de la Gestapo en Francia, cómo hacer seguimientos, cómo redactar falsos mensajes codificados. Pero nuestra escuela era la Escuela Superior de Demolición de Hartford. Aquello fueron 4 semanas en las que nos disfrazaron de dinamiteros y solo soñábamos con explosivos. Nos daban clases sobre explosivos en la pizarra. Después hacíamos prácticas con metales, con máquinas. Al final nos convertíamos en plástico. En octubre de 1942, el SOE prepara por primera vez una operación de sabotaje de gran envergadura que debe apoyarse en la resistencia local. Un grupo de agentes compuesto de griegos, ingleses y neozelandeses despega hacia Grecia, ocupada por los alemanes y los italianos. Su misión: hacer saltar el viaducto de Gorgopótamos, en la línea Salónica-Atenas. Por esta vía de ferrocarril pasa el 80% del avituallamiento destinado a las fuerzas alemanas en África. Volamos por encima de Creta a una altura de 2.700 metros, pero nos vieron y las baterías antiaéreas abrieron fuego. Algunos disparos nos alcanzaron en la cola del avión. Subimos entonces a 3.600 metros y desde esa altura se veía toda Grecia, hasta las islas Jónicas, Turquía y su litoral al claro de luna. Era ciertamente un espectáculo maravilloso que siempre recordaré. Al alba, tomamos los gemelos y vimos que los italianos habían salido de su campamento y buscaban a los paracaidistas que habían avistado por la noche. Nosotros avanzamos hasta un pequeño pueblo. Nos recibió el presidente de la comunidad, que nos permitió dormir en la escuela. Y allí vimos llegar a un grupo de lelas. En él estaba Aris Velouyotis. Fuimos los primeros en encontrarnos con Aris Velouyotis. Aris Velouyotis es el jefe militar del Hellas comunista, una de las 2 facciones de partisanos que ocupan el terreno. La otra facción rival, el EDES, está dirigida por el general Zervas, pero no es el momento de luchas intestinas. Ahora se trata de ayudar a los agentes ingleses y de combatir al enemigo común. En 5 días recorrimos 250 kilómetros. La composición y la misión de los diferentes grupos eran las siguientes. Primero, había un grupo con un comandante, Michalis Miridakis, profesor de matemáticas. Su misión:
ocupar la parte sur del puente. El segundo grupo estaba bajo el mando del subteniente Papachristou de Ledes. Su misión, el extremo norte del puente. Yo estaba en el grupo de Papachristou. El grupo de destrucción estaba constituido por 4 ingleses del ejército británico y el comandante era el neozelandés Barnes. Y con ellos, claro está, había 5 mulas que transportaban los explosivos. En la parte sur solo había un centinela. Los otros estaban en el puesto de guardia, durmiendo o haciendo otras cosas. Así, en 20 minutos, habíamos tomado el puesto de la parte sur. En la parte norte ocurrió lo siguiente. Aunque parezca raro, los italianos estaban en posición de combate, en un puesto donde había una ametralladora y en los puestos de apoyo avanzados. Estos puestos fueron neutralizados en el primer asalto. Solo quedaba el de la ametralladora. Los neozelandeses pusieron los explosivos bajo el puente. El subteniente Papachristou cambió de dirección para el asalto. Había visto cuál era el punto débil y se dirigió hacia la izquierda. Abrió la alambrada de espino y mirándonos de frente dice: tenemos una vida, vamos a darla en el Gorgopótamos. Y él solo, el primero, pasa a través de la alambrada. En el momento del asalto, el subteniente resulta herido, pero no se detiene. Lanza una granada. Vimos cómo un italiano saltaba por los aires a causa de la explosión y trataba de huir por la línea del ferrocarril. Yo estaba allí y le dije: detente. Le hablé en griego, que no sé si entendía o no, pero comprendió por los gestos que le hice. Lo hice prisionero. Oímos los 3 pitidos y nos protegimos como pudimos. Y de repente, pensé que la montaña se derrumbaba y nos iba a aplastar. Puedo decir que fue como un terremoto. Se veía fuego, humo. Había llamas y trozos de metal fundido que volaban resplandecientes. En Gorgopótamos se encontraron todas las tendencias políticas. Edes, Elas y también los aliados. Entre los aliados había incluso un representante del ejército heleno de Oriente Medio. Era yo. Todos estábamos allí y fue la primera vez que hubo esta cooperación. Desgraciadamente fue la única operación hecha en común por todos los partisanos. Fue, por desgracia, la única. Durante todo el tiempo que duró la ocupación, no hubo ninguna otra, solo esa. De este modo, los aliados comprendieron que podían realizar operaciones con los resistentes locales en otros países de Europa. Pero lo más importante fue que el éxito de aquella operación levantó la moral de las tropas, y no solo la moral de los resistentes, sino de la gente en general. Les dio esperanzas.
esperanza y convicción de que algo podía pasar y que el momento de la liberación podía llegar. Próximo episodio: el combate. Un día me vi envuelta en una redada y les dije, hacer la guerra, pero hacer la guerra contra niños, ¿eh? ¿Y qué me respondieron? Si no quieres que te coman las chinches adultas, hay que aplastarlas con la bota cuando son jóvenes. Había una fila muy larga de gente y se oían disparos. Mi hermano y yo fuimos designados para enterrar a todos los que habían sido fusilados. Habían excavado 2 grandes fosas y en aquellas fosas había 2.500 judíos que habían sido fusilados. Siempre estábamos luchando contra el tiempo. ¿Quién llegará primero a coger a los niños, la Gestapo o nosotros? Yo sabía que había gente en el interior del gueto esperando que yo actuase. La suerte dependía de mí y volví al gueto el 8 de mayo. Yo siempre tenía el sentimiento de que por ser judío debía ser más heroico que los otros.